Dominios y rangos de funciones básicas. En este video veremos la proyección perpendicular de la gráfica de una función sobre el eje X y sobre el eje Y, lo cual nos va a dar una idea de cómo podemos calcular el dominio y el rango de una función a partir de su gráfica. Bien, primero recordemos que una función de un conjunto X en un conjunto Y es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento X en X exactamente un elemento Y en Y. Y en particular, nosotros solamente comentaremos sobre funciones definidas en conjuntos de números reales. Así que el dominio de una función f es el mayor subconjunto del conjunto de los números reales para los que f de x es un número real. En tanto que el conjunto de elementos correspondientes y en el conjunto y se denomina rango de la función. Quizá los conceptos que se manejan dentro de funciones como dominio y rango sean un tanto abstractos. Sin embargo, en el diagrama podemos representar lo que nos están diciendo cada uno de estos conceptos, ¿sí? Nos dice que una función es una relación de dos conjuntos. Entonces, aquí representamos con una ilustración un conjunto y con la otra ilustración el otro conjunto. Cada conjunto contiene un punto el cual está representando a un elemento de ese conjunto y el elemento X se está relacionando con el elemento f de X, el cual lo estamos denotando con esta flechita. Y resulta que al primer conjunto es al que le denominamos el dominio, en tanto que los elementos que quedan relacionados con el dominio forman el rango de la función. Bien, a nosotros nos interesa estudiar o comprender el dominio y el rango en una gráfica de la función. Entonces, para ello vamos a checar lo que es una proyección perpendicular sobre un eje. Entonces, vamos a considerar la gráfica de una función. Entonces, dibujamos un plano cartesiano XY y sobre este plano tenemos la gráfica de una función. Podemos notar que la escala en los ejes es distinta. Si cada cuadrito en el eje X representa 0.5, 0.5, 0.5, y cada cuadrito en el eje Y representa 5 unidades. Entonces las escalas son totalmente distintas. Generalmente cambiamos las escalas para que la gráfica resalte características que a nosotros nos interesan. ¿Sí? Si pusiéramos una escala 1 a 1, quizá la gráfica se mostrara muy aplastada, ¿no? en este caso. Así que por eso es que cambiamos las escalas para que luzca de esta manera. Pero bien, lo que pretendemos hacer es una proyección de esta función sobre el eje X. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar varios puntos sobre la gráfica, ¿sí? Los cuales los voy a marcar en color rojo. Aquí están. Y cada uno de estos puntos se va a proyectar de manera perpendicular sobre el eje X. Así que si proyectamos el primer punto, lo estoy representando con esta línea punteada, lo estoy proyectando de manera perpendicular sobre el eje X, pues obtenemos un cierto punto en el eje X. Y voy a hacer lo mismo con cada uno de los puntos que seleccioné de la gráfica. En este caso, los puntos que quedan por debajo del eje X se tendrán que proyectar hacia arriba para que justamente caigan sobre el eje X. Entonces, pues de esta manera obtenemos varios puntos sobre el eje X. Pues bien, en este caso, lo que quiero que imaginen es que vamos a proyectar no solamente los puntos que están marcados en color rojo, sino que se van a proyectar todos los puntos de la función. Así que si proyectamos todos los puntos de la función, lo que esperaríamos es obtener pues todo el intervalo que va desde el primer punto que seleccionamos hasta el último punto que seleccionamos. Entonces, en este caso, esta sería la proyección de esta función sobre el eje X. De hecho,
aquí solamente consideré la proyección entre dos puntos. ¿Sí? Si hubiera considerado estos puntos en los extremos, hubiéramos obtenido un intervalo ligeramente más grande. Pero bueno, solamente estoy proyectando una parte de la función sobre el eje X. Bien, pues entonces la proyección de esta gráfica sobre el eje X abarca aproximadamente desde menos 1.5 hasta 4.3. Esa es la proyección de la gráfica sobre el eje X. Bien, si queremos ahora proyectar esta gráfica, la misma gráfica, pero sobre el eje Y, entonces vamos a hacer algo similar. Seleccionamos varios puntos, nuevamente seleccionamos los mismos puntos que hace un rato, pero ahora cada punto se va a proyectar de manera perpendicular al eje Y. Sí, es decir, aquí se debe formar un ángulo de 90 grados. Entonces el primer punto lo proyectamos sobre el eje Y y obtenemos un cierto punto. Y así cada uno de estos puntos se va a ir proyectando sobre el eje Y. Los que están por enfrente del eje Y se van a proyectar hacia atrás para que peguen sobre el eje Y. Y pues vamos obteniendo esto que estoy mostrando en pantalla, la proyección de cada uno de estos puntos. Y pues bien, en este caso, de acuerdo a la proyección que realizamos sobre los puntos, podemos decir que si proyectamos toda la gráfica sobre el eje Y, lo que obtendríamos es todo el intervalo que abarca aproximadamente desde menos 26 hasta 22 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, esta es la proyección de la gráfica sobre el eje Y. ¿Sí? Esta idea de proyección es muy importante para poder visualizar el dominio y el rango de una función a partir de su gráfica. Bien, enseguida vamos a presentar las gráficas básicas de ciertas funciones junto con su dominio y rango, que aplicando esta idea podemos visualizar que efectivamente se puede hacer una proyección para llegar a tales resultados. ¿Sí? Comencemos con la función constante. En particular vamos a escoger la constante igual a 1. Si nosotros graficamos y igual a 1, obtenemos una recta horizontal. Entonces, esta es la gráfica de la función y igual a 1. Si la proyectamos sobre el eje X, lo que vamos a obtener es el dominio de la función. Entonces, al proyectarla, obtenemos que el dominio va a ser de menos infinito a infinito. Ya que en este caso vamos a suponer que la gráfica se prolonga sobre todo el plano. No nada más sobre el recuadro que estamos mostrando aquí en pantalla. En el recuadro pues solamente mostré una parte, en este caso de menos 5 a 5, tanto para el eje X como para el eje Y, pero sabemos que los números se extienden hasta menos infinito y hasta infinito. Entonces la gráfica también se prolonga de manera infinita y es por eso que el dominio lo consideramos como desde menos infinito hasta infinito. Ahora, si proyectamos la función sobre el eje Y de manera perpendicular, pues obtendríamos el rango. Entonces nos damos cuenta que como es una recta horizontal, cuando proyectamos sobre el eje Y solamente se obtiene un punto. Y por lo tanto el rango es el conjunto que solamente tiene al número 1. Entonces este es el dominio y el rango de la función constante. Bien, pasemos a la función identidad. La función identidad y igual a x. Entonces, al graficarla obtenemos una diagonal, que si proyectamos esta diagonal, pues como se prolonga de manera infinita, hasta menos infinito y hasta infinito, pues resulta que el dominio nuevamente es de menos infinito a infinito, y el rango cuando se proyecta sobre el eje Y, pues también es de menos infinito a infinito, si consideramos la proyección de manera infinita, ¿no? O más bien, si consideramos que la gráfica de la función se prolonga. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una función cuadrática, por ejemplo, y igual a x cuadrada. Cuando nosotros proyectamos esta función sobre el eje X, como nuevamente suponemos que la gráfica se prolonga, pues resulta que el dominio viene siendo de menos infinito a infinito, y el rango, en este caso, cuando la proyectamos sobre el eje Y, solamente obtenemos valores positivos, incluyendo al 0. Pero los valores negativos ya no
caen dentro de la proyección sobre el eje Y, y por lo tanto el rango es de 0 a infinito. De manera similar, la gráfica de una función cúbica, por ejemplo, y igual a x cúbica, cuando hacemos las proyecciones notamos que el dominio es de menos infinito a infinito, el rango es de menos infinito a infinito de igual manera. Para y igual a x cuarta tenemos esta gráfica y al hacer las proyecciones podemos notar que el dominio es de menos infinito a infinito y el rango, nuevamente igual que en la parábola, va a ser de 0 a infinito. Para la función raíz cuadrada obtenemos esa gráfica que cuando proyectamos sobre el eje x obtenemos puros valores positivos. Entonces su dominio va a ser de 0 a infinito. Y cuando proyectamos sobre el eje y obtenemos también puros valores positivos incluyendo al 0. Entonces su rango también es de 0 a infinito. La raíz cúbica es muy similar, pero también se extiende en la parte, en el tercer cuadrante. Y bueno, en este caso el dominio sí es de menos infinito a infinito. Y el rango, de igual manera, es de menos infinito a infinito. Para la función racional, un caso particular, 1 entre x. ¿Sí? En este caso, podemos notar que la gráfica se va pegando a los ejes, pero nunca los toca. Ese es el comportamiento que tiene esta gráfica. Entonces, cuando nosotros realizamos la proyección sobre el eje X, se obtienen casi todos los valores, excepto el 0, ya que la gráfica nunca corta al eje Y. Entonces, cuando se hace la proyección, nunca se toca al 0. Y por lo tanto, el dominio se puede escribir de menos infinito a 0, unión de 0 a infinito. En ambos casos, sin considerar al 0. Por eso es que usamos paréntesis. Entonces, este es el dominio de esta función, de 1 entre x. Y el rango, de igual manera, cuando nosotros proyectamos sobre el eje Y, pues resulta que como la gráfica nunca corta el eje X, pues en la proyección nunca se obtiene al 0. Y por lo tanto, el rango es muy similar al dominio, de menos infinito a 0, unión de 0 a infinito. Para esta otra función racional, 1 sobre x cuadrada, resulta que la gráfica solamente queda por encima del eje x y cuando realizamos las proyecciones en el dominio nuevamente obtenemos de menos infinito a 0, unión de 0 a infinito, y en el rango obtenemos de 0 a infinito. En el caso de la función seno, cuando graficamos la función seno obtenemos esta curva. Y cuando proyectamos sobre el eje X, notamos que la proyección queda de menos infinito a infinito, pero la proyección sobre el eje Y solamente abarca de menos 1 a 1, que es justamente el rango de esta función. Para la función coseno es algo similar. Cuando proyectamos en el eje X, resulta que el dominio es de menos infinito a infinito, y cuando proyectamos sobre el eje Y, el rango queda de menos 1 a 1. Para la función tangente, en la función tangente tenemos una gráfica muy particular. De hecho, no luce por completo bien todos los detalles, pero cuando nosotros realizamos ciertas proyecciones sobre el eje X, notamos que unos puntos sobre el eje X no se obtienen. Resulta que esos puntos que no se obtienen son los múltiplos impares de pi medios. ¿Sí? Entonces resulta que en la proyección sobre el eje X, es decir, en el dominio de la función tangente, obtenemos que son todos los números reales menos los múltiplos impares de pi medios, ¿sí? Que lo podemos representar utilizando esta expresión algebraica. Y en el caso del rango, cuando se proyecta sobre el eje Y, pues se obtiene todos los números reales, es decir, el rango sería de menos infinito a infinito. Para la función exponencial, bueno, la gráfica luce de esta manera. Si ustedes observan, solamente está por encima del eje X, pero cuando se hace la proyección sobre el eje X, se obtiene que el dominio es de menos infinito a infinito, y en el caso del rango, se obtiene de 0 a infinito. De hecho, esta gráfica nunca toca al eje X, y es por eso que en el rango se considera de 0 a infinito sin tocar el 0. ¿Sí? Para la función exponencial con base 2 es algo muy similar que la anterior, en el dominio de menos infinito a infinito y en el rango de 0 a infinito. Para el caso de la función logaritmo, en particular el logaritmo natural, la gráfica luce de esta manera. Cuando nosotros hacemos la proyección sobre el eje X, solo obtenemos valores positivos. Entonces el dominio es de 0 a infinito y la proyección sobre el eje Y resulta que es de menos infinito a infinito.
La función logaritmo en base 10, muy similar a la función logaritmo natural, cuando se calcula el dominio es de 0 a infinito y en el rango es de menos infinito a infinito. Bien, pues este tema de cálculo de dominios y rangos lo pueden encontrar en el libro de Szałkowski o en el libro de Matemáticas Simplificadas.